Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les saluda su precandidato a alcalde del distrito de Arraiján, Jorge Naranjo. Oye, vi esta publicación y me llamó mucho la atención, me trajo recuerdos que, bueno, todos debemos tener, que fue el presidente más apoyado y más votado, obviamente que también por la alianza, eso fue una estrategia fenomenal, y la cantidad de propaganda que nos vendieron sobre el otro partido PRD, que que eso no cabe la menor duda. Pero la estrategia era eso, difamar al contrario para entonces que la gente con ese odio y esa rabia, que en realidad es así, le dieran el voto y el apoyo. Pero lo que yo hice y me hizo tomar conciencia también fue que debemos ser más responsables con el voto y con las personas que apoyamos con el voto. Entonces yo le empecé a dar seguimiento al mundo de la política y más que todo a la administración de aquel entonces presidente Ricardo Martinelli. Y me quedé asombrado porque cuando veían los noticieros, veías las noticias, ibas viendo publicaciones por aquí en los periódicos, en los medios. Para ese entonces no le daba seguimiento a internet, o me parece 2004, 2009. No recuerdo que tuviera esa facilidad de ver en redes sociales. Es más, no, ese auge se vio de hace un par de años para acá. Pero ¿qué quiero hacer énfasis y me gustó de esta publicación? Este comentario que tiene aquí. O descripción de la publicación. Ricardo Martinelli, durante un evento político del PRD a mediados de 1998, al poco tiempo de fundar el partido político Cambio Democrático. Hay que saber que también este señor ya tenía en varios gobiernos, estaba ahí, pues estaba siempre en algo, en las administraciones, tenía que ver en alguna posición, etcétera. Entonces, esa parte la ignoramos, nos hicimos los oídos sordos. Pausa. Ok, continuamos. Y como les mencionaba, nos hacíamos los oídos sordos y no prestábamos atención a eso. Y son las cosas que no debemos hacer cuando estamos metidos o tenemos, ¿cómo les digo?, algo tan importante, tan supremo en un país, que es el cargo político, es la figura que controla, maneja, administra el país. No podemos hacernos los oídos sordos, no podemos mirar a un lado, tenemos que escuchar todos esos detalles. Quizás tal vez esta es una de las cosas, y pienso que sí, hasta cierto punto, que me ha llevado a participar con una precandidatura. ¿Por qué? Porque no hay las suficientes opciones. Entonces, ¿por qué no las tenemos? Porque nos hacemos los desentendidos. Pensamos que, bueno, suceda lo que tenga que suceder, esa gente siempre ahí va a tener que seguir administrando el poder, va a seguir administrando la cosa pública, bien o mal. Nosotros acá seguimos trabajando, etcétera, pero no. Conforme vas creciendo y te vas informando, te das cuenta de que definitivamente esta gente se puede echar un país, como puede hacer crecer un país. Entonces nosotros tenemos que interesarnos por la política, informarnos y participar. Participar con el voto, participar con una precandidatura, una postulación, aspirar a un cargo público. Si los malos o las personas como estas se han mantenido en el tiempo constantemente, armando partidos o formando partidos, presentando precandidaturas, aspirando por libre postulación, etcétera, por todas las figuras habidas y por haber, por amiguismo, metiéndose en el gobierno como diputado, alcalde, representante, incluso hasta como presidente. Nosotros también lo podemos hacer. Usted se dará cuenta de que muchos tendrán cualquier cantidad de títulos y no hacen el trabajo. Quizás tal vez los que menos títulos tienen están haciendo el trabajo, pero no se les da la suficiente relevancia, porque obviamente las figuras más mediáticas son las cubiertas por los medios. El medio tiene que vivir de algo y no es su responsabilidad, no es su obligación. Nuestra obligación es hacernos responsables de eso, del político, de la política al que le damos el voto. O si no hay nadie, oye, como yo lo pensé, no tenemos buenos candidatos, no tenemos buenas figuras, vamos a participar. Hay que demostrar que se puede hacer. Da un poquito de miedo, da un poquito de pena, da un poquito incluso hasta de pereza, porque en esto tú tienes que ser hasta cierto punto constante. Hay sus limitaciones, pero tenemos que tener esa oferta electoral. Y lastimosamente hay demasiadas opciones para apoyar a un precandidato, y obviamente los que tienen ese poder adquisitivo van a manejar las opciones, las que son tú a tú físicamente, las que pueden pagar o los que pueden pagar
y tener activistas y llevar a estas personas, estos activistas hasta la puerta de tu casa. Esos son los que van a prevalecer. Así que ojalá para las próximas elecciones, mejor dicho, para el próximo gobierno pueda simplificar este proceso, ponerlo en línea para que no tengas que ir al tribunal a llenar formularios, hacer un montón de cosas innecesarias que podrías hacer desde la comodidad de tu casa o de tu oficina. Entonces, o en los pocos minutos que tengas, hacerlo en el transcurso que vas para el trabajo o en un rato libre, etcétera, para poder entonces calificar como un precandidato y que exista una sola norma, un solo método para la recolección de firmas, que preferiblemente sea en línea, que no dé muchas opciones porque crea la desventaja entre el que puede pagar para que gente le recoja las firmas como versus el que no puede pagar como yo y se tiene que limitar y solicitar el apoyo únicamente por internet. Obviamente yo en lo personal no he organizado la comunidad, no he hablado con los vecinos, conocidos y demás. Pausa. Ok, bueno, demoré bastante, ahora he perdido el hilo. Lo importante, para resumir y ya para terminar el video, es que tenemos que darle seguimiento. ¿Por qué? Porque estas cosas, y participar, importante. Usted que considera que tiene, es que no espere tener unas capacidades que usted diga de que wow, yo tengo un magíster, un doctorado, suficiente la licenciatura. Y si no tiene la licenciatura pero tiene experiencia en una empresa, en administrar algo, usted se dará cuenta que esto es bastante fácil, claro, con quizás el desconocimiento de varias cosas legales, pero para eso están los asesores. Considero yo que para eso usted paga asesores. Infórmese un poco, busque redes sociales, busque las leyes, normas, estatutos municipales, de cuáles son las labores del representante, del alcalde, etcétera. Por lo menos en esos cargos que son en cierto modo administrativos, son bastante fáciles para mi concepto. Ustedes disculpen que lo simplifique así, pero no considero que haya mayor inconveniente. Quien te prepara el presupuesto, oye, tus contables, ingeniería municipal, necesitamos estos proyectos y esto así, vamos a la consulta ciudadana, ¿cuándo? Mañana tal, corregimiento, etcétera, las aprobaciones que dicen los estatutos para la hora de aprobar esto, qué es lo que hay que hacer, hay que mirar las leyes que establecen eso y seguir el procedimiento. Me imagino que uno puede tener asesores de parte del gobierno y el personal que trabaja ahí, que ya tiene experiencia al respecto para estos papeleos y todos estos trámites para entonces enviar estos proyectos. Y si la descentralización se concreta pasando las competencias a todos los municipios, oye, más fácil hablar con el del MOP regional, el del IDAN, qué hace falta, qué se necesita, qué tenemos que hacer. Ok, déjame averiguar por acá qué de mi parte es lo que puedo hacer para coordinar contigo, tener el presupuesto y asignártelo, o tú tienes un presupuesto, pero eso no alcanza porque te salieron otras cosas, yo puedo apoyarte con esto y esto. O sea, ser movido en ese aspecto, ser bien proactivo en ese aspecto. Y por parte del ciudadano, entonces, participar, porque necesitamos esa variedad, esa cantidad de candidatos para no tener siempre los mismos. Quizá usted verá muchos candidatos en estas elecciones y usted dirá, oye, ¿por qué tantos? Pero es necesario que haya variedad, porque los mismos de siempre no van a dejar de estar ahí hoy, mañana y siempre. Ellos van a intentar constantemente, como la gota, hasta que consigan repetir. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Tiene que entonces, así mismo como ellos, ser constante. Esto aplica para los negocios, para el trabajo, para lo que usted quiera en la vida, ser constante. Y de esa misma manera, mantener esa cantidad de buenos candidatos siempre ahí, siempre ahí. Oye, ya no vamos a mirar para acá, vamos a mirar estos de acá, que estos de acá son buenos, mira, diferentes, gente nueva, que ya sean partidos nuevos o 100% independientes, se pueden apoyar, son diferentes, vienen con un nivel, etcétera, etcétera. Pero es importante, ¿por qué? Porque si no nos quedamos en lo mismo, con los mismos y no avanzamos. El país se maneja por políticos y hay que apoyar a los buenos. Así que mire estos cómo se negocian y arman sus estrategias para seguir en el poder. Nosotros ya de antemano tenemos que ver también los resultados que hemos obtenido y nosotros tenemos que hacer nuestra parte para obtener un mejor país, una mejor calidad de vida y un país moderno. Recuerda que me puedes apoyar en tribunalcontigo.com. Únicamente ahí, Jorge Naranjo, precandidato a alcalde. Comparte, dale me gusta, apoya. Saludos.